Memorias Hispánicas. Bienvenido al programa La Historia de España, Memorias Hispánicas. Soy su presentador, David Cot, y hoy hablaremos de la yihad y espiritualidad militar en el Islam con Javier Albarrán Iruela, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y editor de la revista de historia digital Al-Ándalus y la Historia. Don Javier, muchas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal, David? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Por cierto, gracias por haberme pasado tu libro, que por cierto ya traté pues gran parte de tu trabajo en el episodio extra 18, Yihad en Al-Ándalus, siglos X y XIII. Así que os animo a ver ese episodio si no lo habéis visto ya, para así pues conocer pues cómo evolucionó la yihad y su simbolismo en Al-Ándalus, así como la memoria de las primeras batallas del Islam y los paralelos que se hacían pues con las batallas medievales contemporáneas, ¿no? Aún así trataremos algunas de esas cuestiones que ya vimos pues, con Javier, porque al final pues, es el especialista en temas de violencia religiosa e ideología de la guerra. O sea, pues ya empecemos con una pregunta polémica, que es lo que gusta al final a la gente más, que ¿es el Islam una religión intrínsecamente violenta o más violenta que otras como el cristianismo? ¿O cómo ves tú el debate este de si todas las religiones, por ejemplo, son intrínsecamente violentas o no? Bueno, es como dices, una pregunta muy polémica, ¿no? Y que ha suscitado muchísimo debate y discusiones entre los especialistas, ¿no? Entre aquellos que efectivamente, pues, sí entienden a la religión como todas las religiones, no solo el Islam, ¿no? Como algo intrínsecamente generador de violencia y aquellos que en el otro lado defienden que las religiones han sido pues mitigadoras, ¿no? de la violencia. Bueno, en mi opinión, la religión no es más que un sistema de pensamiento, ¿no? Un sistema de pensamiento, ordenación del mundo. Y como tal, como sistema de pensamiento, por supuesto que puede servir para legitimar y para justificar la violencia, ¿no? Pero exactamente igual que puede servir para legitimar y justificar la paz. Es decir, como cualquier otro sistema de pensamiento. En ese sentido, creo que todas las religiones de la historia han tenido ambas facetas. Todas las religiones de la historia han servido en algún momento dado para justificar la violencia y en otro momento dado para mitigar esa violencia, ¿no? Eso no quiere decir que las religiones generen la violencia. La violencia la generan los contextos determinados, las relaciones de poder. La religión lo que sirve es, en ciertos momentos, en ciertos contextos, para justificar esa violencia, ¿no? Y así ha sido dentro del mundo islámico. El Islam como religión no es intrínsecamente o esencialmente violenta o más violenta que otras religiones. En torno a la violencia, a lo largo de los siglos ha habido numerosas interpretaciones, ¿no? Dentro del Islam, en torno a lo que eso no es yihad, a qué violencia está o no está justificada, qué violencia está o no está permitida, o incluso si se debe ejercer algún tipo de violencia, ¿no? Como cualquier otra religión. Y en esa comparación, ¿no? con el cristianismo, digamos, en esa propia, o sea, esencialidad de la violencia dentro del Islam que muchos defienden, bueno, son muy interesantes los estudios que en los últimos tiempos enmarcan esas primeras evidencias de la existencia de una sacralización de la violencia en el mundo islámico temprano. Esto es una evidencia que es innegable, ¿no? Pero claro, el Islam surge en un contexto en el que ya existe ciertos fenómenos y movimientos de sacralización de la violencia, ¿no? Y el Islam surge en ese contexto y bebe de esos movimientos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues a los movimientos de espiritualidad militante del cristianismo en la tardoantigüedad. Ya tenemos, por ejemplo, evidencias de que en los ejércitos bizantinos, en las guerras contra los ejércitos sasánidas, hay, por ejemplo, algunas nociones de martirio, ¿no? Que luego se van a ver reflejadas en el Corán, por ejemplo. Es decir, el Islam no es más o menos violento que otras, pero por supuesto ha servido para justificar la violencia a lo largo de la historia como cualquier otro sistema de pensamiento, ¿no? Luego también otro concepto que está bastante mal entendido, ¿no? Es ¿qué es la yihad, ¿no? Y me puedes decir, pues, ¿qué es la yihad y cuál era su importancia y sus funciones, digamos, en Al-Ándalus? Sí, bueno, efectivamente el concepto de yihad es uno de los conceptos más tergiversados, ¿no?
o que más hay que matizar también, ¿no? Sobre todo hoy en día y desde todos los fenómenos del llamado pues, islamismo radical, terrorismo islámico, etcétera, ¿no? El yihad tiene dos claras vertientes, ¿no? Una de ellas, que es la puramente, digamos, etimológica, ¿no? Que es el esfuerzo, yihad significa esfuerzo, y es el esfuerzo de cada creyente por ser un buen musulmán, ¿no? Es digamos, un yihad espiritual, ¿no? Individual de cada uno de los creyentes. Esto existe desde el comienzo del Islam, ¿no? Pero también es cierto que existe otro yihad también desde el comienzo del Islam, que sería el esfuerzo bélico por defender la comunidad islámica, ¿no? Y por defenderla me refiero no solo a defenderla de ataques exteriores, sino también a expandir la propia religión islámica. Esta vertiente del yihad, se denominase o no yihad, se usase ese concepto o no, ya que en el Corán es cierto que la mayor parte de las aleyas que hablan de violencia o de guerra no utilizan el término yihad, pero sí es cierto que ya desde muy pronto los alfaquíes, aquellos intelectuales dedicados al estudio y a la interpretación del Corán, van a relacionar esa guerra legítima dentro del Islam con ese concepto de yihad. Y esto ocurre desde muy temprano. Por lo tanto, tendríamos esas dos vertientes, ¿no? De qué sería el concepto de yihad. Luego, por supuesto, hay toda una casuística y toda una jurisprudencia que viene a limitar en muchos casos la propia aplicación de ese yihad desde el punto de vista jurídico. Esto no quiere decir que luego, en el punto de vista práctico, fuese así, ¿no? Es decir, si analizamos, por ejemplo, crónicas, tenemos una visión del yihad, si analizamos textos legales tenemos otra visión del yihad, es decir, luego hay muchos yihads ya referido a esta vertiente bélica, ¿no? En cuanto a su función al Andalus, bueno, el yihad, que entendida como esa guerra sacralizada, ¿no? Como una guerra meritoria religiosamente, una guerra que te lleva a la salvación, una guerra santa, por tanto, tuvo una función, desde mi punto de vista, fundamentalmente de herramienta política. Fue una herramienta de legitimación del poder. No fue tanto una herramienta para llevar a cabo campañas contra los infieles del norte peninsular, que también, lógicamente, esas campañas se van a insertar en ese gran marco de legitimación que va a ser el yihad, pero sobre todo fue una herramienta de consolidación y de adquisición de poder, que vamos a poder ver tanto contra los enemigos exteriores como también contra enemigos internos. Y muchas veces esas grandes campañas contra enemigos exteriores no son más que un pretexto para la propia consolidación del poder dentro de las fronteras andalusíes, ¿no? Hay casos muy evidentes. Por ejemplo, uno de ellos es el de la conocida campaña de Pamplona de Ramán III en el año 924, en el que la fortaleza de Viguera sufre una agresión por parte de los ejércitos pamploneses y supuestamente el emir todavía, Abderramán III, tiene mucha prisa por contestar a esa agresión, pero curiosamente el ejército que convoca para esa campaña, en vez de dirigirse directamente al lugar de la agresión, pues va a dar una vuelta prácticamente por todo Al-Ándalus, sobre todo por la parte levantina, para sofocar distintas rebeliones internas y distintas contestaciones al poder cordobés, ¿no? Entonces, eso va a ser, desde el punto de vista de la función principal de todo ese marco de legitimación de distintas acciones que va a ser el yihad en el caso de Al-Ándalus, bueno, y de todo el mundo islámico. Realmente esto es una cosa que no es única de Al-Ándalus, ni mucho menos, ¿no? Claro, me gusta eso de poner la lupa, ¿no? en que pues, el yihad podía ser más importante incluso en clave interna que no externa, en eso de combatir, ¿no? A los infieles cristianos. Por ejemplo, tras la muerte del califa Al-Hakam II, vemos pues, que aumentan mucho, ¿no? Las campañas contra los cristianos. Esto se explica, pues, porque la legitimidad de Al-Mansur y luego de su hijo Al-Muzaffar pues, dependía de su éxito en la yihad. Sí, efectivamente, es un caso evidente de cómo se está utilizando el yihad como una herramienta de legitimación interna. Es decir, ese yihad que está siendo dirigido hacia los enemigos externos, ¿no? El caso de Al-Mansur y de Al-Muzaffar,
realmente los destinatarios de esa ideología, de todo ese discurso de yihad, no son esos enemigos externos que van a sufrir las campañas, pero los destinatarios de ese discurso de yihad es la propia audiencia andalusí, ¿no? En la que Almanzor está buscando su legitimidad, ¿no? En un momento, lógicamente, o un personaje que no tiene la legitimidad que tenían los califas omeyas, ¿no? Y él, no será el único, pero uno de los grandes pilares de la justificación del poder de Almanzor y de su hijo va a ser esas continuas campañas contra el norte cristiano, unas campañas que se van a revestir de muchísima religiosidad. Conocemos casos muy interesantes, por ejemplo, de lecturas. Hay una serie de obras de una especie de manuales de Guerra Santa, que vienen de Oriente. Sabemos que su punto álgido de lecturas públicas de esos manuales de guerra va a ser el periodo de Almanzor, por ejemplo, ¿no? Va a ser la última parte del siglo X, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Al-Mudáfar va a imitar pues, todo el despliegue de los alardes de las campañas de los califas omeyas en su propia persona, ¿no? Es decir, van a utilizar toda esa ideología para justificar su propio poder. ¿Y qué nos dirán las crónicas? ¿No? Pues, por ejemplo, las crónicas Ibn Hidari, un autor ya de finales del siglo XIII, siglo XIV, pero bebiendo de fuentes anteriores, nos va a decir que el segundo hijo de Almanzor, ¿no? Abd al-Rahman Sanchuelo, pierde el poder y comienza la fitna y comienza la decadencia del Estado, ¿no? Porque ya no se llevan a cabo campañas militares, ¿no? Es decir, pone directamente esa relación entre el fin del esplendor andalusí. Esto, lógicamente, es una visión muy ideologizada por parte del cronista, ¿no? No estamos más que analizando una ideología, ¿no? Pone esa relación, ¿no? Entre ya no hay campañas militares y ya no hay poder, al fin y al cabo, ¿no? Luego, para participar en todas estas campañas, ¿qué requisitos había? ¿Y cuáles también podían ser, pues, los perfiles y motivaciones de sus participantes, de la gente voluntaria estoy hablando, ¿no? Porque, claro, ahí había, pues, ulemas guerreros, ¿no? Pero también había, pues, otro tipo de gente. ¿Qué perfiles había, pues? Bueno, la verdad es que lamentablemente no tenemos mucha información, ¿no? de estos individuos, más allá, por supuesto, pues de los soldados asalariados, de los soldados llamados a las armas y demás, de esas personas que de forma voluntaria irían a esas campañas, ¿no? Se unirían a esas campañas, no solo a esas campañas, sino también de forma individual irían a las fronteras, ¿no? Para buscar ese posible enfrentamiento, esa realización del yihad. La única información que tenemos es la de los ulemas, ¿no? Es decir, al final, claro, las fuentes son limitadas y probablemente habría personas anónimas, ¿no? Entre comillas, que participasen de ese movimiento, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que se están estableciendo legados píos para dar armas, para dar caballos a esos voluntarios, es decir, que muchas de esas personas probablemente eran personas de una clase social baja o al menos no lo suficientemente alta como para poder comprar o adquirir su propia panoplia, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos la información más allá de los ulemas, ¿no? Que gracias a esas maravillosas fuentes que son los diccionarios biográficos, pues tenemos muchas biografías de ulemas que participaron en ese esfuerzo espiritual y bélico, ¿no? El perfil de estos es también muy variado, pues tenemos desde personalidades más o menos reconocidas en el periodo, ¿no? Dentro de pues, tradicionistas, lectores del Corán, etcétera, etcétera, a otros que, bueno, sus méritos intelectuales eran menores. Y también tenemos un gran abanico de procedencia, tenemos muchos que proceden de la propia Al-Ándalus, pero también tenemos otros que están viniendo desde fuera de Al-Ándalus para realizar ese esfuerzo espiritual y bélico. Tenemos algunos que realizan ese esfuerzo siendo jóvenes, tenemos otros muchos que lo realizan siendo ya personas bastante ancianas, lo que nos indica, o al menos en mi opinión, nos está indicando que ahí sí que hay claramente una motivación quizá exclusivamente religiosa, quizá en los otros casos, aparte de esa motivación religiosa, puede haber una motivación de buscar, pues quizás un ascenso social, económico, en el caso de estas personas que van prácticamente a morir en la frontera, ¿no?
yo lo interpreto como personas que están buscando realizar esa acción de yihad e incluso buscar ese martirio, ¿no? en el último momento de su vida, como por ejemplo los ancianos que antes de morir quieren realizar la peregrinación, ¿no? a la Meca. Sería un caso análogo, ¿no? Es decir, la búsqueda de la realización de ese mérito religioso antes de la muerte, ¿no? En fin, hay un gran abanico de casos y lamentablemente es verdad que cuando hacemos estos estudios pues ponemos el foco en esos sublemas porque es la información que tenemos, ¿no? Más allá de algunas menciones, pues, por ejemplo, en el Muktabis de Ibn Hayyan se menciona, hay un párrafo muy interesante que menciona cómo numerosos voluntarios estaban acudiendo a Gormaz en el momento en el que está siendo asediado Gormaz en el año 975 por los cristianos, y entonces nos dice que están acudiendo poniendo en riesgo sus vidas y sus haciendas y sus bienes también, ¿no? Sin ninguna obligación, ¿no? Dice la crónica, ¿no? Bueno, pues ese es el tipo de información que tenemos y a partir de ahí podemos construir un poco una interpretación, ¿no? Sobre eso. Luego, aún sin salir del periodo Omeya, creo que esto lo comentas en tu libro. En esa época se llevaban, por ejemplo, banderas y músicos, al igual que pues luego con toda la parafernalia que había con los almohades, o aún no estaba tan desarrollada esa ritualización de la guerra. Bueno, sí que hay un importante desarrollo. De hecho, los almohades, gran parte, o al menos alguna parte de su propia ritualización bélica proviene de la época omeya y la retoman como parte de su propia legitimación, ¿no? Ellos quieren verse como los sucesores, en muchos casos, de esos califas omeyas, ¿no? Por ejemplo, la tienda del califa, la tienda roja que porta el califa a la batalla o que el califa delega en algunos de sus generales para que la lleven a la batalla y que algunas crónicas nos dicen también desde esa visión discursiva, ¿no? que la visión de esa tienda por parte del enemigo causaba pavor, ¿no? Pues esto es una cosa que los omeyas también utilizaban, ¿no? Y, por supuesto, las banderas son muy importantes, ¿no? Y tenemos muchísimos detalles, bueno, muchísimos. Cuando hablamos del siglo X, muchísimos no son siempre escasos, pero, en fin, tenemos detalles de banderas, ¿no? y de rituales en torno a banderas que realizaban los omeyas. Por ejemplo, sabemos de la utilización por parte de Abderramán III de la bandera del águila, esta famosa bandera que... Sí, que luego, la tengo, mira, por aquí. Efectivamente, es decir, que luego se ha convertido en el símbolo del califato omeya cordobés, ¿no? Bueno, esa bandera es una bandera que tiene una carga ideológica profundísima, ¿no? Es una bandera que nos dice Ibn Hayyan que ningún soberano islámico había utilizado después del profeta, porque el profeta Muhammad también habría utilizado esa bandera y que Abderramán III era el primero en utilizar esa bandera que habría utilizado el profeta, ¿no? Una bandera que sabemos por las biografías del profeta que, más allá de que fuera cierto o no, los musulmanes creían que había sido utilizada en dos de las batallas del profeta más importantes, ¿no? La batalla de Badr y la batalla de Jaibar. Era una bandera que además se había fabricado, la bandera del profeta, con telas de Aisha, de una de las mujeres del profeta, ¿no? Y ya en clave omeya, ¿no? De pensamiento propiamente omeya, del contexto omeya del siglo X, del califato omeya cordobés, que era una bandera que había utilizado Ali en esa batalla de Jaibar, junto al profeta, una bandera que ningún otro creyente, excepto el profeta y Ali, había podido portar, ¿no? Bueno, pues que ahora la portase Abderramán III era un mensaje claro contra el otro rival islámico que tenía Córdoba, que eran los fatimíes, ¿no? y que se sentían los descendientes de la tradición de Ali, ¿no? Bueno, pues era Abderramán III, el omeya, el que portaba la bandera del profeta que había portado a Ali previamente. O, por ejemplo, son interesantísimos los relatos que tenemos de época omeya, de la ceremonia del anudamiento de las banderas previo a la partida en campaña, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, que se recitaban aleyas coránicas y suras coránicas, como por ejemplo una de las más importantes para toda la ideología de Guerra Santa, que es la sura de la victoria, ¿no? la sura número 48, que está llena de referencias al martirio, a la conquista de la Meca, en fin, pues esas suras, el capítulo coránico era recitado mientras se anudaban
las banderas, ¿no? En época omeya. La cuestión de la música sí que tenemos mucho menos detalles. Es muy probable que se utilizasen también en el propio ejercicio bélico, que se utilizasen tambores, porque simplemente es una cuestión puramente pragmática y marcial, ¿no? Para hacer señas a tus tropas y demás. Pero es verdad que no tenemos ninguna referencia, como sí las tenemos en el periodo almohade, donde incluso van a fabricar sus tambores cuadrados, ¿no? De esa utilización en las ceremonias de esos tambores que van a también a provocar emociones y pavor en la audiencia, no solo en el enemigo, pero también en los propios musulmanes que están asistiendo a esas ceremonias. Por tanto, sí, tenemos muchos elementos de ritualización en el periodo omeya, aunque en algunos casos la ritualización almohade va a ser más desarrollada, o al menos las fuentes nos la han transmitido con mayor detalle, ¿no? Aunque luego, sobre las banderas, no había, digamos, una sola, ¿verdad? O sea, con los omeyas, aparte de esta del águila, que si no me equivoco, solo utilizó Abderramán III, puede ser. Los omeyas creo que también utilizaban el verde, ¿no? Y el blanco, ¿puede ser? O... Sí, bueno, hay varios colores, ya te digo, el rojo también es importante en esa tienda del califa, ¿no? El blanco es muy importante, el blanco es el color de los omeyas de Damasco, ¿no? Y frente al negro abbasí, ¿no? Pero sí, de luego no solo usa una bandera, las descripciones que tenemos son numerosas, ¿no? Esa bandera del águila solo aparece en una campaña, que es la campaña de Osma, con Abderramán III, aunque Ibn Hayyan nos da a entender que a partir de ese momento se utilizó, ¿no? Lo que pasa es que solo aparece en esa campaña. Luego tenemos, por ejemplo, unos estandartes que el califa va a regalar a unos de sus tributarios del norte de África, que tienen pues, una serie de medias lunas, inscripciones coránicas. Luego también se nos habla de banderas que tienen felinos en posiciones, digamos, pues de ataque, ¿no? Que tienen mucho que ver, por ejemplo, con los marfiles que hemos encontrado de época omeya también, donde también aparecen representaciones de leones y de felinos cazando, por ejemplo. En esos marfiles va a aparecer también el águila, muchas veces, ¿no? Ese águila omeya va a aparecer en esos marfiles. Va a aparecer también, por ejemplo, una de las mejores representaciones que tenemos es en la pila de abluciones de Almanzor, la llamada pila de abluciones de Almanzor, que formaría parte de su palacio, de su ciudad palatina de Al-Sáhira. Pues ahí está también ese águila, ¿no? Por supuesto, había muchas banderas, ¿no? Lamentablemente no hemos conservado ninguna, ¿no? Tenemos las de época almohade y las de época meriní, que sí que hemos conservado, y bueno, pues podemos intentar trazar algún paralelo, ¿no? Entre esas banderas que, por ejemplo, la descripción de esa bandera que entrega el califa a los tributarios del norte de África nos habla de esas lunas crecientes, ¿no? Nos habla de esas inscripciones que aparecen también, son elementos que también aparecen en esas banderas posteriores, ¿no? Almohades y meriníes, y que por supuesto esa luna creciente tiene también una simbología dentro del mundo islámico muy importante, ¿no? Luego, en el periodo almorávide hablas pues, de cómo se hizo popular la idea de que el yihad pues, era un deber de cada musulmán, ¿no? En caso de agresión por parte de un enemigo, en comparación quizás, ¿no? Con el periodo anterior pues, en que muchos simplemente pues, pagaban tributo, ¿no? Por exención militar y dejaban esta tarea, digamos, a profesionales, ¿no? A militares profesionales. El fenómeno de los voluntarios del yihad alcanzó su punto álgido con los almorávides por el trauma que supuso, digamos, todas esas conquistas cristianas del siglo pues, 11 y 12. O digamos que, o sea, la conciencia esta colectiva que era porque tenían que defender la tierra para evitar pues, ser expulsados o esclavizados. Bueno, evidentemente hay, como dices, hay un cambio a partir de la segunda mitad del siglo XI, sobre todo a partir de la caída de Barbastro, ¿no? Y de la caída de Toledo, sobre todo, hay un cambio en la mentalidad andalusí que se lleva ya percibiendo, ¿no? Desde mediados del siglo XI hacia una idea, bueno, pues de retroceso, de fragilidad, ¿no? Y de posibilidad de la pérdida del territorio andalusí, ¿no? Y esto, lógicamente, pues va a llevar a que en el periodo almorávide, la segunda mitad del siglo XII, tenemos esas evidencias explícitas, por ejemplo,
Ibn Rushd al-Jad, el abuelo de Averroes, ¿no? Del famoso Averroes, hay una pregunta que le hace el emir almorávide sobre qué era más importante, si el yihad o la peregrinación como deber individual, y él va a decir que en la situación en la que se vive en Al-Ándalus es más importante el yihad, ¿no? Como deber individual. Esa explicitación de esa idea no la tenemos antes, ¿no? Aparece en ese momento. Quizá ya esa noción ya estaba circulando a final del siglo XI, antes del periodo almorávide, pero es cierto que no tenemos reflejo de ella, ¿no? Pero el contexto es similar, entonces es probable que ya desde ese momento esa idea de un yihad individual, ¿no? De una necesidad de ese yihad individual, pues empiezan a circular y en el periodo almorávide lo vamos a ver muy bien reflejado. Esto no quiere decir que antes no hubiese también una circulación de ciertas nociones de un yihad individualizado. En el periodo Omeya están circulando obras como estas que comentaba antes orientales, por ejemplo el Fasari, Ibn al-Mubarak, etcétera, donde hay ciertas nociones de un yihad individualizado, ¿no? De la importancia de la propia persona y de la intención de la persona en la realización de ese yihad por encima de la intención del soberano, de la obediencia al soberano, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, como dices, es ese retroceso y esos sucesos que van a ocurrir a partir de la mitad del siglo XI que van a potenciar esa individualización del yihad y esa reiterada aparición de voluntarios del yihad en el periodo almorávide, como también lo harán en el periodo almohade, ¿no? El periodo almohade, uno de los componentes del ejército almohade van a ser siempre esos voluntarios del yihad, ¿no? Aún así también, o sea, antes con el periodo Omeya independiente, incluso, o sea, en el resto del mundo islámico ya se percibía, ¿no? La idea de que Al-Ándalus pues era un sitio aislado y que podía pues caer, ¿no? Algún día, que en plan que había ya fragilidad, o sea, ya incluso antes, e incluso creo que circulaban pues profecías, ¿no? De que podía caer o algo así. Sí, exactamente. Esas profecías son muy interesantes que comentas, ¿no? De que Al-Ándalus es una isla, ¿no? Rodeada de enemigos que está destinada a perderse. Son muy tempranas, son del siglo IX, ¿no? Y ya comienzan a circular. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que en ese contexto se deben entender de otro modo, ¿no? No es tanto por esa fragilidad que están sintiendo, ¿no? Sino más bien, bueno, pues tiene mucho que ver con otros, suelen ser profecías que son dichos del profeta, ¿no? Son hadices, se transmiten en la forma de hadices y tienen mucho que ver con esos hadices apocalípticos. Se tienen que entender esos hadices dentro de esa tradición apocalíptica, ¿no? Que no solo existe para Al-Ándalus, pero también existe para otras regiones del mundo islámico. Y esas profecías se van a retomar con mucha intensidad a partir del retroceso, ¿no? Territorial que sufre Al-Ándalus, ¿no? Luego, en el episodio 24, la reconquista Pelayo y Covadonga, traté pues, en una sección de lo que tú mismo llamaste como la reconquista de la reconquista, ¿no? Que es la reacción islámica a los discursos reconquistadores de los reinos cristianos, que has estudiado bien, ¿no? Sin embargo, no parece que los musulmanes elaborasen ningún gran discurso ideológico, ¿no? Al menos no al nivel de desarrollo de, por ejemplo, el reino asturleonés. ¿Esa falta de desarrollo en su discurso de legitimación de una reconquista islámica, crees que perjudicó sus esfuerzos militares, ¿no? y el apoyo popular? ¿O ya con el discurso y el ritual del yihad, pues, que alcanzó su máximo desarrollo, como dices, con los almohades, ya era suficiente para los esquemas mentales islámicos? Bueno, es una pregunta muy interesante esta que planteas, ¿no? Porque sí que se ha puesto muchas veces en relación, ¿no? La falta o la posible falta, que yo no creo que sea así, de una ideología de yihad en Al-Ándalus con ese retroceso, esa pérdida de Al-Ándalus, ¿no? Es cierto que aunque hay, como sabes, cierto discurso de recuperación del territorio, ¿no? Y con toques también providencialistas, ¿no? Un esquema muy similar al esquema reconquistador cristiano, ¿no? Es decir, estamos perdiendo esta tierra debido porque hemos sido malos creyentes a nuestros pecados, pero al final Dios pues va a darnos la victoria, vamos a recuperar esa tierra. Ese discurso existe, aunque en un grado mucho menor, mucho menos desarrollado que en el caso de los reinos cristianos, y lo que sobre todo hay es un discurso de defensa de la fe y de defensa de la comunidad islámica y del territorio
islámico, ¿no? Que está muy vinculado, lógicamente, a ese discurso de yihad. Ahora, que eso influyese en esa pérdida territorial, no creo. Yo creo que el discurso de yihad, ese discurso de defensa del territorio, era un discurso muy potente que en las épocas de auge fue muy exitoso, y en las épocas de decadencia, que tienen que ver más con cuestiones políticas, económicas, sociales, pues lo vemos menos. Lo seguimos viendo, pero lógicamente lo vemos later de una forma pues mucho más tenue, ¿no? Pero eso pasa exactamente igual en el mundo cristiano. Claro, el discurso reconquistador en el siglo X tenemos todo el ciclo de Alfonso III, con el comienzo de ese gran discurso reconquistador, pero luego en el siglo X desaparece, ¿no? Y luego en el siglo XI vuelve a aparecer, ¿no? Y en el siglo XII, es decir, el éxito de esa ideología tiene que ver con otros factores y no tanto con la propia construcción ideológica, por así. No sé si me he explicado bien. Sí, te entiendo. Sí, de hecho, yo esto mismo lo comenté, ¿no? Que ese discurso reconquistador pues, en reinos cristianos, como dices tú, se activa o se desactiva en función del éxito. Luego, hablando de esto del porqué, ¿no? De la caída de Al-Ándalus, ¿coincides con la tesis de Josep Sunyer Arce de que el motivo principal del retroceso territorial de Al-Ándalus fue porque gastaron menos militarmente en comparación con los cristianos? ¿O por qué crees que finalmente se perdió Al-Ándalus? Bueno, la tesis de la propuesta de Josep es muy sugerente, sin duda. Y bueno, sí, coincido en gran parte con lo que él plantea. Él, como sabes, ha hecho un estudio cuantitativo, ¿no? de las campañas militares, muy concienzudo, ¿no? Y coincido en gran parte con él. Ahora, lo que sí es cierto es que, claro, ese supuesto menor gasto, que claro, no tenemos tampoco una información de cuánto gastaban exactamente en cada sociedad, ¿no? Pero bueno, ese menor gasto, que es probable que fuera así, cuando se hace notar es cuando Al-Ándalus se fragmenta, ¿no? Entonces, para mí, el gran cambio que ocurre en el siglo XI es la propia fragmentación de Al-Ándalus. Y es ahí cuando se va a notar ese menor gasto militar o esa menor potencia militar del mundo andalusí, ¿no? Luego, claro, cuando Al-Ándalus se vuelve a unificar bajo unas dinastías cuyo centro no está en Al-Ándalus, está en el norte de África. Y eso también es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Para los almorávides y para los almohades, Al-Ándalus es una periferia de su imperio, ¿no? Y esos imperios van a caer no por la acción de los cristianos en la península ibérica, sino por la propia acción interna, de las políticas internas del norte de África, ¿no? Por tanto, pues ahí esas explicaciones tenemos que contextualizarlas mucho, ¿no? Porque muchas veces intentamos buscar una gran explicación para la pérdida de Al-Ándalus, pero es que Al-Ándalus no hay un Al-Ándalus, hay muchos Al-Ándalus. Hay un Al-Ándalus en el siglo XI, otro en el siglo XII, en el siglo XIII, mediados del siglo XIII, etcétera, ¿no? Muy diferentes entre sí. Y por tanto, nosotros sabemos que en 1492 Al-Ándalus termina, ¿no? Al menos termina territorialmente, ¿no? Claro, entonces siempre hemos intentado buscar una explicación desde esa visión teleológica, ¿no? De que Al-Ándalus sabemos que ha terminado, pero en el siglo XIII no sabían que Al-Ándalus iba a terminar, ¿no? Y ahí la caída del Imperio almohade tiene mucho más que ver con las propias dinámicas internas norteafricanas que con lo que ocurre en la península ibérica, ¿no? Por tanto, yo al menos intento pues evitar buscar esas explicaciones que yo entiendo que son interesantes, ¿no? Y no digo que Josep lo haga, ni mucho menos. Josep tiene una cronología muy determinada y un estudio también muy contextualizado, ¿no? Pero es siempre muy sugerente para el gran público y para nosotros también, ¿no? El buscar las grandes causas de la historia, ¿no? Pero esto es muy complicado, ¿no? Bueno, al final, como dices, o sea, al final el mundo es tan complejo que siempre hay múltiples causas que influyen. O sea, tampoco puedes buscar, obviamente, pues una sola causa. Luego, hablando del califato almohade, a nivel ideológico, ¿cómo lo caracterizarías y cómo evolucionó su discurso de yihad, precisamente con lo que antes hemos hablado, ¿no? Al ir perdiendo frente a los cristianos, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa? Bueno, a nivel ideológico, el califato almohade es de una complejidad impresionante. O sea, es un movimiento que crea un
un discurso ideológico, sobre todo centrado en esa idea de la recuperación de los primeros tiempos del Islam, ¿no? Que ellos son los verdaderos creyentes. De hecho, probablemente se cree que durante la primera etapa no se llamaban así los almohades, sino creyentes, mu'minin, ni siquiera musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, es sobre esa idea de esa recuperación de los primeros tiempos del Islam a través de la figura de Ibn Tumar, del Mahdi, que tiene él tiene la capacidad de la infalibilidad en la interpretación de las fuentes religiosas, ¿no? Se crea toda una ideología impresionante, ¿no? Y como sabes, pues en el caso del yihad, toda esa idea de la recuperación de los primeros tiempos del Islam está muy presente también en toda la ritualización que se produce del yihad, con, por ejemplo, pues la incorporación en los desfiles militares del presunto Corán del califa Uthman y del Corán del Mahdi Ben Tumar, etcétera, etcétera, ¿no? Las campañas almohades van a ser unas campañas que quieren repetir los éxitos militares del profeta, ¿no? Una y de los primeros califas, una y otra vez eso se va a repetir permanentemente, ¿no? Por tanto, como digo, la ideología no solo de yihad, y también de yihad, almohade es muy, muy compleja. Las nuevas monedas, ¿no? que se emiten, esas monedas cuadradas para simbolizar ese cambio, ¿no? La resacralización de mezquitas, ¿no? que van a realizar los almohades en la propia Kutubilla, por ejemplo, de Marrakech, van a derribar esa mezquita almorávid y la van a reorientar, una nueva qibla, etcétera, etcétera, ¿no? Centrándonos en esa ideología de yihad, lo que ocurre a partir de cuando cuando el califato almohade deja de ser militarmente exitoso, ¿no? Sobre todo a partir de las Navas, esa ideología de yihad, esa idea de que el califa debe ser un soberano guerrero, ¿no? Y eso le aporta legitimidad, va a continuar existiendo, aunque lo que ocurre, como hemos dicho antes, es cuando pasamos de un periodo de éxito a un periodo de decadencia, pues se va a ver de una forma mucho más tenue. Y lo que va a ocurrir en el caso almohade, aunque vemos, por ejemplo, en algunas documentación almohade que tenemos, como esa idea de la defensa del yihad sigue existiendo, lo que vamos a ver es que van a ser los enemigos de los almohades, los enemigos internos de los almohades, los que se van a apropiar ahora van a hacer uso de esa ideología de yihad contra los propios almohades, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso del famoso Ibn Hut al-Mutawakkil, ¿no? de Murcia, que va a enarbolar una idea de que los almohades son herejes y hay que realizar una guerra santa contra ellos, ¿no? Luego, otro tema interesante, yo creo, es el de la espiritualidad militar, comparando un poco cristianos y musulmanes, ¿no? Porque en los reinos cristianos, como sabes, pues surgieron órdenes como la Orden de Santiago, Calatrava o Montesa. En el mundo islámico no había un equivalente, como afirmas en tu artículo, de las órdenes militares en perspectiva islámica. Pero tenemos los ribats o rábidas, ¿no? Que eran fortalezas y torres de vigilancia donde pues, se mezclaba la actividad piadosa con la militar, que eso es un tema que yo creo que se habla muy poco. ¿Podrías hablar sobre cómo funcionaban las rábidas y en qué se diferencian de las órdenes militares cristianas? Eso es un tema muy interesante y muy debatido también. Como sabes, hubo una antigua teoría del siglo XIX que decía que las órdenes militares provenían de los ribats, ¿no? Es una teoría que se ha desechado. Las órdenes militares tienen su propia su propia génesis, desde que tiene que ver, lógicamente, con la propia génesis de la idea de cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que tienen entre la acción de ribat, ¿no? Ahora comentaré un poco esta cuestión, y las órdenes militares hay algunos puntos en común. El más evidente, lógicamente, es esa idea de la espiritualidad militante, ¿no? Y de cómo se combina la ascesis con la guerra y de cómo eso al final nos lleva a hacer de la guerra un ejercicio de ascesis, ¿no? Esto está tanto en esa acción de ribat como en las órdenes militares cristianas, ¿no? Pero las diferencias son también muy evidentes. Claro, el ribat no es una institución, no hay una institucionalización, por así decirlo, del ribat, como sí lo hay de las órdenes militares. Una orden militar es una institución de la que tú puedes formar parte o no, tiene una serie de reglas, etcétera, etcétera. Eso en el ribat no existe, porque el ribat no es más que una acción, es el hacer ribat, ¿no? Que los determinados creyentes, de los que conocemos sobre todo nuevamente ulemas, ¿no? Que lo realizan,
pues deciden irse fundamentalmente, si nos ceñimos a las fuentes escritas, a lugares de frontera para realizar prácticas ascéticas y para además contribuir a la defensa militar de la religión islámica, ¿no? Eso es propiamente el ribat, es una acción que realiza un creyente de forma individual. ¿Cómo se realizaba? Aquí ya podemos entrar en otros debates, ¿no? Es decir, claro, a partir de esa acción, lo que nos aparece en algunas fuentes son lugares que comienzan a ser llamados ribat, ¿no? Fortificaciones que comienzan a ser llamados ribat porque hay gente que realiza ribat en esos lugares, ¿no? Pero esto no quiere decir que exista una tipología arquitectónica de un ribat, es decir, no quiere decir que un ribat tenga que ser por necesidad pues una torre o un recinto fortificado con una mezquita, etcétera. No, una ciudad puede ser un ribat y hay fuentes que nos dicen pues, que no sé qué ciudad era un ribat porque allá había gente que realizaba ribat, ¿no? O nos hablan, por ejemplo, de una Medina murabbita, una Medina ribatizada, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, es una cuestión bueno, bastante compleja, ¿no? Y no tenemos, es probable que, o quizá en algún momento determinado, algunas fortificaciones que tienen una tradición de ribat importante van a recibir, por ejemplo, ayudas económicas, se va a establecer alguna especie de red de fortificaciones que se constituyen en ribat. Puede ser, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Es decir, debemos de pensar en el ribat como algo muy poco institucionalizado y algo más relacionado al propio ejercicio individual de los creyentes, ¿no? Y por otro lado, la arqueología, los ribats que tenemos, y ahora hablando ya de lugares de ribat, ¿no? Que tenemos documentados arqueológicamente, son totalmente distintos a esto que nos dicen las fuentes. Claro, los ribats que tenemos documentados arqueológicamente son, por ejemplo, la Rábida de Guardamar, que no está en un lugar en principio de frontera, es un lugar de unas dunas en la costa, ¿no? Que bueno, se ha interpretado que podría estar hablando de ser un lugar de defensa marítima, pero la verdad es que no es un lugar fortificado, no se han encontrado restos de bélicos, de armamento, etcétera, en el lugar, y lo que parece más bien es un lugar, bueno, pues de retiro espiritual, ¿no? Sin esa parte bélica, ¿no? Esto nos ocurre también en por ejemplo, otras rábitas que se han encontrado en la zona de Portugal, por ejemplo, en la zona del sur de Lisboa, de toda la costa portuguesa, al sur de Lisboa, por ejemplo, hay una sierra, que es la Sierra de Rábida, donde probablemente hubiese una rábida o personas que iban allí a hacer ribat. Nuevamente, contexto de costa, ¿no? También quizá podría ser interesante pensar en cómo el mar influye, esa inmensidad del mar, ¿no? Y ese desconocimiento también del mar puede influir en el pensamiento espiritual, ¿no? De esas personas que se retiraban allí estéticamente. En fin, son suposiciones que no podemos probarlas, o al menos no tenemos las fuentes ahora mismo para probarlas, ¿no? Y por tanto, esa arqueología nos indica pues otros ribats diferentes, ¿no? Que no tienen que ver con la frontera. Mientras, si nos vamos a las fuentes escritas, la acción de ribat se desarrolla prácticamente siempre en la frontera, ¿no? Al menos en esta cronología. Luego habrá otros cambios en el norte de África, etcétera. Por tanto, bueno, el ribat hay muchos, no hay solo una realidad de ribat, es una realidad muy plural y la similitud con las órdenes militares tendría que ver en esa ascesis bélica, ¿no? Pero más allá de eso no hay mucha más similitud, por así decirlo. Claro, sobre los perfiles de gente que hacía el ribat, entiendo que, como dices, ¿no? Como pasa con las campañas, básicamente sabemos de los ulemas y poco más, ¿no? Y luego, esto que comentas de la distribución geográfica, ¿no? De estas rábidas como fortalezas. Claro, o sea, justamente es que creo que estaba en las crónicas, ¿no? Esto de que había gente, o sea, había ulemas, ¿no? Que criticaban a que otros hicieran el ribat, creo, en zonas así del interior que no estaban en las fronteras, ¿no? Con lo cual esto confirmaría, pues, esta idea, ¿no? De que aparte de la frontera también había dentro, más al interior y, bueno, la gente, había quienes podían criticarlo, ¿no? Eso, porque, claro, como dices tú, no había ningún enemigo quizás ahí, ¿no? Sí, eso en concreto lo dice Ibn Hassam, estamos en el mediados del siglo XI, ¿no? Y él dice que es una innovación reprobable el realizar ribat en un lugar que no sea de frontera, ¿no? Eso, lógicamente, le está indicando que se está haciendo ribat
en lugares que no son de frontera. Claro, ¿qué ribat es ese que se está haciendo en lugares que son de frontera? Pues sería exclusivamente un retiro espiritual, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues de algunas prácticas que no sé, se dice en la fuente, son prácticas de ribat, de algunos personajes que se iban a un lugar de estos de ribat para ayunar allí y luego volvían, ¿no? Pues en fin, ese tipo de cosas podría ser contemporáneo a Ibn Hassan, que nos dice esta crítica, ¿no?, a esa práctica. Sabemos que otro de los grandes ulemas de esa segunda mitad del siglo XI, al-Baji, decide o quiere enterrarse en un ribat que está por Almería, ¿no? Pues bueno, en fin, volvemos a ver esa pluralidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que al menos y hasta el siglo XIII y ya porque tenemos todos los movimientos de lo que se llamaban los moravitos, ¿no?, en el norte de África, que ya se van a empezar, digamos, esos enterramientos de santones que van a ser llamados murabbits y que tienen que ver también con una idea de ribata estético, etcétera. Pero hasta ese momento las fuentes escritas, tanto diccionarios biográficos como crónicas, van a asociar el ribat a una cuestión bélica, en su mayor parte, ¿no? Y luego tenemos la arqueología, como decía, ¿no?, que nos lleva por otros. Pero, por ejemplo, los grandes ribats, los más famosos ribats, ¿no?, del Mediterráneo occidental son los tunecinos, ¿no? El ribat de Susa y el de Monastir son los más conocidos, los más famosos. Tenemos allí todo esa especie de castillo cuadrado, ¿no?, y demás. Que muchas veces en la búsqueda de ribats en la península ibérica se buscaba ese modelo, ¿no?, como si existiese un modelo arquitectónico de ribat, ¿no? O sea, esos grandes ribats tunecinos influyeron mucho, ¿no?, en la propia concepción del ribat. Claro, ¿qué pasa allí? Pues pasa lo mismo. Son lugares que en un principio se habrían construido con unos fines defensivos para defender sobre todo los ataques de las flotas bizantinas que venían del mundo siciliano, etcétera. Pero tampoco tenemos mucha evidencia de esa actividad militar allí. Sabemos que hay gente que está haciendo allí ribat, pero lo que se nos está contando sobre ello son más bien prácticas ascéticas que otra cosa. Y luego tenemos, por ejemplo, críticas interesantes a estos ribats que nos están diciendo, por ejemplo, que no se deben utilizar esos ribats para almacenar mercancías de comerciantes. Es decir, que al final los ribats muchas veces se están convirtiendo en puntos de intercambio de mercancías y que no tienen nada que ver con la guerra, ¿no? Es decir, es un mundo muy, muy heterogéneo, ¿no?, el del ribat, ¿no? Y hay que verlo nuevamente en su contexto determinado y unas fuentes nos van a hablar de un tipo de ribat y otras de otro y hay que intentar conjugar toda esa información, ¿no? Muy bien, luego ahora ya dejando pues este tema, ¿crees que el debate este público constante, ¿no?, que se hace en torno a la memoria y a las identidades, por ejemplo, que ha involucrado también al Andalus, ¿no?, con el discurso reconquistador nacional católico, o también, por el contrario, otras visiones que idealizan al Andalus, ¿crees que todo este debate pues esencialista a nivel político y popular ha distraído a los historiadores y evitado, digamos, que dediquen otros esfuerzos a temas que quizás tienen un menor interés general, pero más interés científico? ¿O crees que las batallas por el relato siempre estarán ahí, que por lo tanto los historiadores siempre tendrán que dedicar pues un tiempo, ¿no?, a combatir esas visiones interesadas, digamos? Sí, ese es otro de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Yo creo que ambas cosas son compatibles. Es decir, lo que el historiador debe hacer, el historiador, bueno, tanto académico como no, hay gente que no son académicos que son buenos historiadores también, bueno, es por supuesto intentar continuar investigando para tener un mayor conocimiento histórico de los distintos procesos históricos, pero luego lo que tienen también que intentar hacer es llevar o trasladar esas novedades en el conocimiento histórico al gran público, ¿no?, de una forma sencilla, de una forma comprensible. Y esto yo creo que es la mejor manera de combatir esos relatos esencialistas, ¿no? Muchas veces los científicos, los historiadores, etcétera, pues se han mantenido un poco en su torre de marfil y, bueno, muchas veces escribimos artículos que leen 4 colegas, ¿no?, de profesión. Y tenemos que trasladar ese conocimiento al gran público, porque si no hay otros que lo van a hacer. Es decir, hay otros que van a escribir esa historia para el gran público y que muchas veces va a ser una historia esencialista, una historia que es
muy exitosa porque es una historia que simplifica profundamente los procesos históricos, es un tipo de historia identitaria, ¿no? Donde pues el público se siente acogido, ¿no?, a esa historia identitaria, y lo que tenemos que hacer es trasladar nuestros conocimientos históricos que estamos generando pues a ese gran público de una forma sencilla, que no simple. Lo que tenemos que intentar hacer es intentar explicar de forma sencilla la complejidad de los procesos históricos, ¿no?, de los procesos de cambio, de los procesos de contactos culturales, etcétera, ¿no? Que al final, bueno, es eso lo que yo creo que puede ayudar a combatir un poco esos relatos que intentan, pues, crear fronteras, divisiones, etcétera, y que lamentablemente también hay historiadores que tienen cargos institucionales, académicos, que contribuyen a esos relatos esencialistas, ¿no?, y que utilizan la legitimidad que les da su posición académica para continuar reproduciendo tópicos y relatos que están muy, muy pasados, ¿no? Yo, por cierto, animo desde aquí a que la gente, pues, es que hay mucho conocimiento gratuito por internet que se puede encontrar gratuitamente. Dices, o sea, por ejemplo, artículos académicos que tú dices que, en plan, que muchas veces pues queda entre los propios académicos, ¿no? Eso, y nadie más los lee. Y es una lástima, ¿no? Porque es que hay temas súper interesantes ahí. Yo tengo casi, vamos, 10.000, prácticamente 10.000 artículos así descargados que dan para una vida, ¿no?, de ir leyendo. Y creo que es muy interesante eso, ¿no? O sea, a la gente yo la animo a buscar en Dialnet, en Google Scholar, sitios así, buscar información, porque hay muchos artículos así gratuitos, e incluso también pues libros y revistas que están muy bien en acceso abierto, o sea que animo a eso, ¿no? Luego ya pasando pues a algunas preguntas más personales y a futuro, pues tengo curiosidad por saber cómo es la rutina de un historiador, o sea, o no hay rutina, o sea, cada día es un mundo distinto esto. Bueno, sí, o sea, la vida del historiador no es Indiana Jones, es bastante aburrida en general, la verdad. Pero sí, hombre, claro, nosotros, yo creo que como en cualquier trabajo, pues al final nuestras obligaciones también determinan un poco nuestro día a día, ¿no? Es decir, pues en mi caso, pues parte de mi día a día consiste en la docencia, pues en la docencia en la universidad, no solo en el momento en el que estoy en el aula, pero preparar las clases también, ¿no? Atender a los alumnos, etcétera. Lamentablemente, parte también del día consiste en atender pues infinidad de problemas burocráticos y administrativos que pues todo el proceso de recortes, etcétera, y el proceso pues de desgaste de la universidad pública, al menos, no sé cómo es la privada, ha hecho que muchas veces los profesores universitarios y los investigadores seamos también burócratas y estemos haciendo tareas administrativas que nos llevan mucho tiempo también, ¿no? Y luego otra parte del tiempo, a veces la última parte o el tiempo libre muchas veces que tenemos, pues lo dedicamos a la investigación, ¿no? Pues a la lectura de fuentes primarias, la lectura de bibliografía, la puesta al día también, ¿no?, de las nuevas cosas que van saliendo, etcétera. Es decir, sí, bueno, el día a día suele estar bastante mediatizado por las obligaciones que uno tenga en ese momento, ¿no? Pues un día de docencia es muy diferente a un día donde no hay docencia y puedes investigar más, ¿no? Pero vamos, básicamente lectura y muchos emails también, que eso es bastante problemático, pero en fin, sí, bastante una rutina normal, vamos, no. Luego, ¿qué te llevó a interesarte por la historia o dedicarte profesionalmente a ello y sobre todo en centrar tu investigación en Al-Ándalus en vez de pues, otros temas? Bueno, pues yo empecé a estudiar historia, o sea, siempre me había interesado la historia, siempre pues, que podía leer algún libro sobre historia, novela histórica, en fin, estas cosas cuando era pues, más joven, ¿no? Pues me interesaban, ¿no? Pero yo empecé a estudiar historia porque quería, o sea, mi idea era dedicarme a algo que tuviera que ver con el mundo de las relaciones internacionales. Entonces, en aquel momento, pues tú tenías que estudiar una carrera y luego ya podías meterte en la escuela diplomática, en fin, pero tenías que estudiar una carrera. Y entonces yo quería, bueno, pues tener una carrera que tuviera, o que me otorgase digamos, un amplio conocimiento general bueno, pues de la sociedad, del mundo, etcétera. Y pensé, ya que me gustaba, pues que historia podía ser
un buen ejemplo, ¿no? Y en concreto mi interés por el mundo árabe venía exactamente lo mismo. Dentro de las relaciones internacionales, pues a mí me interesaba el mundo árabe. En aquel momento pues era todo el momento que después de las Torres Gemelas, en fin, el mundo árabe estaba permanentemente en la prensa, ¿no? Y entonces, además de historia, empecé también a estudiar árabe, ¿no? Y luego ya dentro de la carrera de historia, pues las asignaturas que tuve sobre el mundo medieval y sobre Al-Ándalus, pues me gustaron mucho, y la verdad que eso fue, al final decidí, pues en vez de continuar por esa vía de las relaciones internacionales, pues dedicarme a la investigación. También tiene que ver, y yo creo que esto es una cosa común a todos los que nos acabamos dedicando a investigar, ¿no? Yo creo que muy poca gente entra a la universidad pensando en que va a ser investigador, ¿no? Creo que tiene mucho que ver pues también los contactos y la influencia que tienen muchos profesores, ¿no? En esos estudiantes, ¿no? Y yo en mi caso, bueno, tuve varias influencias que fueron bastante determinantes para dedicarme a la investigación. Y eso, y el por qué Al-Ándalus, bueno, pues en parte ahí está la respuesta, ¿no? Edad Media, mundo árabe y tal. Pero también creo que Al-Ándalus ha sido, o sea, siempre tiene como una especie de halo, ¿no? En España de un mundo reservado un poco o más vinculado a un pensamiento más progresista, en fin, está vinculado, digamos, más a la izquierda, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues yo también por mi posicionamiento político, quizá en parte, aunque no ha sido de una forma consciente, pero quizá en parte sí que la decisión de estudiar el mundo andalusí y no pues el Reino de León, no, eso no quiere decir que los que estudian el Reino de León no pueda haber progresistas estudiando el Reino de León. Pero bueno, en fin, que quizá también eso influye, no lo sé. Pero bueno, esa es un poco la explicación que te puedo dar. Luego, si no fuera al Andalus, ¿qué otro tema o lugar histórico te gustaría estudiar? Fuera, por ejemplo, si puede ser de la Edad Media o al menos de la península ibérica. Uh-huh. Pues mira, a mí siempre me había interesado muchísimo, y me sigue interesando mucho, el mundo persa y el mundo chi. El mundo chi, pues la revolución islámica iraní, todo el mundo de los safávidas, en fin, me interesó muchísimo, conozco bien Irán, y es un tema, de hecho, el primer tema, de verdad que es un tema vinculado con Al-Ándalus también, pero bueno, mi primer planteamiento de un tema de tesis fue la idea de estudiar el sismo dentro de Al-Ándalus. Luego, pues con mucha razón me orientaron en que, bueno, era un tema que quizá no daba para una tesis, que era un tema complejo y tal y cual, y bueno, en fin, pero el mundo chi, no solo el mundo medieval, sino todo el mundo chi en general, me ha interesado siempre mucho, ¿no? Y fuera ya del mundo islámico, por así decirlo, pues por ejemplo, también me interesan mucho cuestiones historiográficas, también me habría gustado hacer una tesis sobre construcciones historiográficas, ¿no? Me ha interesado muchísimo también y me gusta pues leer cosas sobre la vinculación entre movimientos sociales y el deporte, por ejemplo, es otra cosa que no me habría importado estudiar, en fin, pues hay muchos temas Sí, muchos temas así interesantes que hay por el mundo. sí. Luego, actualmente, ¿qué línea de investigación estás desarrollando o cuál, por ejemplo, a futuro te gustaría desarrollar? Bueno, pues actualmente continúo, aunque espero que ya por poco tiempo, con la cuestión de la guerra y la violencia. Ahora mismo estoy pues editando un libro sobre Al-Ándalus y la guerra, que va a ser una serie de capítulos colectivos sobre la cuestión, también sobre las percepciones de la violencia, dentro de un proyecto que tenemos aquí en la Autónoma. En fin, continúo un poco siguiendo, digamos, los réditos de la investigación doctoral, ¿no? Luego también estoy escribiendo un libro de divulgación sobre la reacción y la respuesta islámica al proceso de conquista cristiano de Al-Ándalus, es decir, una especie de la visión islámica de la reconquista, por así decirlo. Que eso también son intereses que ya sabes que he tenido, ¿no? Y que estoy un poco desarrollando en esa línea. Y luego, pues a futuro, la verdad es que hay dos líneas que estoy comenzando a trabajar. Una es la de los espacios sagrados, la construcción de espacios sagrados,
la continuidad o no de espacios sagrados en periodo de transición, sobre todo el periodo del paso de la tardoantigüedad a la época islámica en todo el Mediterráneo occidental. Me gustaría hacer una gran base de datos sobre espacios sagrados, un gran mapa de espacios sagrados, ver cuál es la función política de los espacios sagrados, la función comercial, en fin. Esto es una línea muy amplia que sí que me gustaría desarrollar a futuro. Y otra que también en los últimos tiempos, y por toda esta cuestión de la memoria, los relatos esencialistas y demás que hemos comentado, que estoy retomando, es una cuestión que ya en su momento también trabajé, que es una línea más historiográfica en torno al concepto de mozárabe y cómo el concepto de mozárabe se ha convertido, y ya lo era incluso de la propia Edad Media, en una herramienta para la mediatización de Al-Ándalus, ¿no? Y hoy en día ha habido una potenciación de esa historia de los mozárabes de una perspectiva nacional católica muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues, me gustaría también estudiar un poco eso en esa faceta un poco más actual, contemporánea del estudio de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, de hecho ya publicaste un libro, no sé cómo se llama, medievalismo, puede ser así, una sociedad o algo así. O sea, lo tengo descargado y de hecho es que lo utilicé de fuente para el último episodio que grabé sobre precisamente arabización e islamización de Al-Ándalus, ¿no? Y también tratar el tema de mártires de los mártires voluntarios de Córdoba y eso, ¿no? O sea que eso ya lo tienes en realidad, pero supongo que lo querrías pues quizás desarrollar un poco más, ¿no? Todo eso. Sí, eso, sí, es el libro el que, si no recuerdo tampoco mal, se llama La Cruz en la Media Luna y está publicado sí, en las monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Sí, ese libro fue lo que era la antigua tesina de licenciatura, el trabajo fin de grado, ¿no? Y ese fue pues mi primer acercamiento a la cuestión de los cristianos de Al-Ándalus, ¿no? Desde un punto de vista puramente histórico, es decir, lo que estudiaba en ese libro era una revisión bibliográfica de lo que se conocía sobre los cristianos de Al-Ándalus, que es un tema que me sigue interesando mucho, el punto de vista propiamente histórico, ¿no? de esa comunidad y su propia integración, por ejemplo, en las redes intelectuales del mundo omeya, ¿no? Y cómo participan en las propias construcciones ideológicas de los omeyas, ¿no? Pero ahora lo que me interesa más, que eso, como te digo, me sigue también interesando, es cómo se ha construido, cómo se ha inventado, ¿no? El concepto de mozárabe y cómo se ha reinventado, reutilizado a lo largo de los siglos, desde el siglo XII-XIII hasta hoy en día, ¿no? Como digo, muchas veces para mediatizar al Andalus, para demonizar también al Andalus con esa visión de los mozárabes como una comunidad perseguida, etcétera, ¿no? Que hay en libros como, por ejemplo, Al-Ándalus y la Cruz de Rafael Sánchez Sauz, ¿no? Que es una de las pues de los tótems de la historiografía nacional católica actual, ¿no? Por así decirlo. Y ya última pregunta. ¿Qué líneas de investigación crees que hace falta, digamos, desarrollar más o que hace falta revisar para pues, entender mejor al Andalus, ¿no? Bueno, pues en primer lugar hay que decir, y esto hay que agradecer a los investigadores que se han dedicado al mundo andalusí a lo largo de las últimas décadas, que hoy en día el Andalus es una de las sociedades medievales mejor conocidas que tenemos, ¿no? Y eso, desde luego, ha sido un mérito muy importante, no solo de historiadores y arabistas españoles, pero fundamentalmente historiadores y arabistas españoles. Dicho esto, todavía queda, por supuesto, mucho camino por recorrer, ¿no? En primer lugar, yo creo que todavía, aunque ya se están iniciando, ya se iniciaron un movimiento, digamos, de traslado de los estudios del Andalus desde el arabismo al medievalismo, o más bien que dentro del medievalismo se ha comenzado a estudiar también al Andalus. Hay casos muy evidentes de grandes historiadores como Eduardo Manzano, Alejandro García San Juan, etcétera, pero creo que todavía al Andalus está un poco fuera de los departamentos de estudios medievales, ¿no? Aunque hay casos, yo soy también uno de ellos, yo me dedico al Andalus, estoy en un departamento de historia medieval, pero todavía sigue bastante fuera. Es decir, igual que se entiende que un medievalista debe saber latín, que un medievalista debe saber árabe, pues no es un requisito que se entienda como algo normal, ¿no? Es más bien algo excepcional, ¿no?
Por tanto, en primer lugar, esa inserción de Al-Ándalus en los departamentos de medieval es muy importante, porque aunque hay excelentes arabistas, excelentes, que su trabajo es el de historiador, no son filólogos, son filólogos de formación, pero su trabajo de investigación es el de un historiador, pues el caso más obvio es Maribel Fierro, por ejemplo, pero claro, el trabajo que hace un historiador es muy diferente al que puede hacer un filólogo, ¿no? Y por eso es muy importante. En primer lugar, por ejemplo, haría falta más traducciones de las fuentes árabes. Antes de, claro, el paso de que los medievalistas sepan árabe es un paso muy lento, por tanto las traducciones son muy importantes, hay muchas fuentes andalusíes que no están traducidas, pero bueno, ya te digo, O que parten, por cierto, de traducciones que, o sea, españolas de sí, hace el año de la pera, que eso también, también. y que muchas veces, claro, la ideología que tenían. Hubo un caso en un congreso, y no voy a decir quién era, pero era un antropólogo que él defendía que ya existía una especie de andalucismo en el mundo andalusí, porque, claro, había leído una traducción del elogio de los méritos de Al-Ándalus de Ibn Hassam, en la que, claro, el traductor de principios del 20 pues hablaba de Andalucía y no de Al-Ándalus, ¿no? Entonces él pensaba que ya Ibn Hassam hablaba de Andalucía, ¿no? En fin, claro, esa renovación también es necesaria, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que hay que realizar para poder tener otras miradas sobre el Andalus es esa normalización del Andalus en los departamentos de historia medieval. Y luego ya en cuestiones concretas, pues, en fin, no sé, muchas cosas, ¿no? Otro gran problema que ha tenido Al-Ándalus, precisamente por esa nacionalización del Andalus que se produjo en la propia escuela de arabistas clásica, ¿no? Me refiero, es el insertar también al Andalus en el resto de la historia del mundo islámico. Muchas veces al Andalus se estudiaba como si fuera una especie de localidad excepcional que no tenía nada que ver con el resto del mundo islámico, ¿no? En fin, y era una cosa muy ideologizada, porque era la idea de ese islam cristianizado de Asim Palacios, que era el islam andalusí, que era un islam diferente al oriental, etcétera, etcétera. Bueno, al Andalus solo se puede entender en relación con el resto del mundo islámico, ¿no? Y eso también es una cosa que poco a poco se está realizando más. Se ha realizado mucho, por ejemplo, relacionado con la propia formación del Andalus, pero también hay que realizarlo con otros periodos, ¿no? Hablabas antes, por ejemplo, de la islamización y la arabización, pues son otros dos procesos que son fundamentales, de los que conocemos mucho, pero falta mucho por conocer, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito rural. Conocemos muy bien esos procesos en el ámbito urbano, pero no los conocemos prácticamente nada en el ámbito rural, y ahí, por ejemplo, la arqueología es fundamental. Se están empezando a encontrar mezquitas rurales muy tempranas, del siglo VIII incluso, ¿no? En la zona, por ejemplo, levantina, etcétera, ¿no? Pues es otro de los grandes temas que deben ser desarrollados, ¿no? También, por ejemplo, otro tema interesantísimo y que nos llevaría un buen conocimiento y una buena explicación de ese tema, nos llevaría a romper muchos de esos relatos esencialistas, es la adopción de la cultura islámica fuera de las fronteras islámicas, en la propia, o al menos fuera de las fronteras políticas islámicas en la propia península ibérica. Me refiero, por ejemplo, a cómo en el siglo VIII ya tenemos enterramientos, no me refiero a la Makbara, la famosa Makbara de Pamplona, pero en la zona navarra tenemos enterramientos cristianos, de élites cristianas, que tienen ajuares islámicos, ¿no? Bueno, pues esto, claro, la interpretación de esos hallazgos pues nos llevan a romper todo un discurso esencialista, tanto españolista como también del nacionalismo vasco más rancio, ¿no? Por así decirlo. De cómo los distintos distintas élites del mundo cristiano peninsular están recibiendo y utilizando métodos diplomáticos del mundo andalusí. Están, por ejemplo, utilizando el famoso tirás, ¿no? Estas producciones de tela lujosas, ¿no? Que están recibiendo. Es decir, cómo en el fondo esos reinos cristianos, esos territorios cristianos, esas entidades políticas cristianas forman parte de algún modo del mundo islámico también, ¿no? Y es una cosa que en Oriente se está estudiando, por ejemplo, en el caso armenio, se está estudiando de una forma bastante interesante, y aquí se está comenzando a estudiar, pero también falta mucho, ¿no? En fin, pues hay mucho trabajo para hacer, no solo para nosotros, sino para todo el que quiera meterse con ello, ¿no?
Muy bien. Pues nada, esperamos a ver qué nos deparan pues los próximos trabajos dedicados a la historia de Al-Ándalus, que vamos, que seguro que cambiarán pues la forma en que entendemos Al-Ándalus, ¿no? Hoy en día. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí, Javier, y pues estás invitado a venir en cualquier otra ocasión. Bueno, muchas gracias a ti. Yo lo que me queda por hacer es animar a la gente a que vea tu programa, porque la verdad es que es un esfuerzo encomiable el que realizas y de una calidad de divulgación muy, muy elevada. Así que nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Y nada, y ahora los oyentes del programa os animo a seguir la revista de Al-Ándalus y la historia, porque ahí pues hay historiadoras de primera que divulgan la historia andalusí. Por otra parte, acuérdate de estar suscrito al programa en YouTube y podcast, y puedes encontrar más contenido siguiendo la historia de España, Memorias Hispánicas, en redes sociales o uniéndote a la comunidad de mecenas en Patreon. Gracias por escucharme y hasta otra.